Bienvenido a la sección de la entrevista. Hoy nos acompaña el arqueólogo Roberto Gallardo y con él vamos a conversar sobre arqueología marítima. Bueno, bienvenido a la entrevista, arqueólogo, y podemos empezar la entrevista a que nos mencione qué podemos entender por arqueología marítima. Sí, cómo no. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes. La arqueología marítima consiste en estudiar los vestigios materiales, los restos materiales dejados por sociedades antiguas que todavía son visibles, que están presentes actualmente, ¿verdad? Entonces los sitios arqueológicos marítimos pueden ser muelles, pueden ser ciudades antiguas hundidas, pueden ser pecios, o sea, barcos hundidos también. Es muy variable, hay una gran gama. ¿Qué importancia tiene el estudiar este tipo de arqueología? Estos sitios marítimos nos demuestran, nos enseñan cómo vivían las personas que los usaban, que vivían en esa época. Nos enseñan mucho sobre las sociedades, ¿verdad? Y su relación que tenían con el mar. Pero principalmente nos enseñan nuestra historia, conocemos nuestra historia y por lo tanto fortalecemos nuestra identidad como salvadoreños, ¿verdad? Y son sitios muy importantes. Otra cosa interesante es que los barcos hundidos, los pecios, son prácticamente cápsulas del tiempo, porque cuando se hunde un barco, todos los objetos, todos los materiales que hay en este barco se quedan ahí y cuando los encontramos sabemos la fecha, si sabemos cuándo se hundió y por lo tanto podemos fechar todos los objetos prácticamente. Entonces esto es bien importante. ¿Qué tipos de barcos o sitios arqueológicos marítimos se han encontrado en este país? Sí, hasta la fecha tenemos 12 sitios, porque de estos 12 sitios, 7 son barcos de vapor. Son 7 de vapor, 7 vapores, 4 veleros y un barco de diésel. Esos son los barcos, los pecios que tenemos registrados. ¿En los lugares? Sí, tenemos en Acajutla, tenemos un vapor, el Colón, que está en la playa de Acajutla, un vapor muy importante. El Colón fue construido en 1872 en Estados Unidos, ¿verdad? Y naufragó, encalló ahí en Acajutla en 1904. Luego nos vamos a Los Cóbanos. En Los Cóbanos hay un área natural protegida muy importante, ahí en Sonsonate también. En Los Cóbanos tenemos 3 registrados, 3 vapores también, ¿verdad? El Cheribón, el Douglas y el Columbus. Nos vamos un poco al centro del Salvador, a la costa central. Este es un vapor importante también, es un sitio arqueológico muy bonito, muy interesante. El San Blas encalló ahí frente a la playa San Blas y por eso se llama así la playa. Estos barcos y estos lugares, ¿qué información arrojan conforme a lo que es la historia en nuestro país? Mucha información. Estos barcos, hay un factor importante, un factor cronológico importante. De estos 12 sitios que tenemos, 11 estaban funcionando entre 1850 y 1900. Entonces esto es algo que nos genera preguntas. Bueno, ¿y qué estaba pasando en El Salvador en esta época, entre 1850 y 1900? Porque casi todos los sitios son de esta época. Entonces ahí surgen una serie de preguntas, las cuales hemos logrado responder por la investigación. Entre 1850 y 1900 es una época muy importante en el desarrollo de los estados nacionales de Centroamérica. En esa época, bueno, internacionalmente, mundialmente estaba ocurriendo la revolución industrial, las grandes potencias estaban influyendo en sus colonias y en los países pequeños. Centroamérica no era la excepción. La cantidad de añil, la cantidad de café que se estaba produciendo se exportaba por estos barcos. Estos barcos transportaban los productos agrícolas en esa época a Europa,
a San Francisco, California y a Nueva York. Entonces, prácticamente todos estos barcos, estas embarcaciones, estaban transportando bienes, no solamente importando bienes europeos o de Estados Unidos, pero también exportando nuestros productos agrícolas, ¿verdad? Bálsamo, café, añil, cueros, alguna plata de Oriente, oro y plata que se estaba explotando en las minas de Oriente, y también personas. Entonces aprendemos mucho de los materiales que importábamos, de los bienes que importábamos, qué se estaba consumiendo, qué estaba consumiendo la élite republicana de esa época, por ejemplo, pero también la gente común. Entonces, toda esa información se puede obtener de los objetos que encontramos. También aprendemos mucho de la tecnología naval. ¿Por qué unos barcos eran veleros? ¿Por qué otros eran de vapor, máquinas de vapor? ¿Por qué unos estaban diseñados de cierta manera? Entonces también aprendemos mucho de la tecnología naval. Toda esta información que se recoge de estos sitios, de estos barcos, luego, ¿en qué se puede plasmar? ¿En qué podemos nosotros consultarla? Como MUNA se está trabajando en materiales para hacer del conocimiento público toda esta información en lo que es la arqueología marítima. Sí, eso es un comentario importante, porque la verdad es que no sirve de mucho toda esta investigación si no se da a conocer, si no se difunde, y efectivamente el MUNA tiene la revista Anales, produce la revista Anales, donde han aparecido algunos artículos de estos hallazgos. También en febrero del año pasado se presentó un libro sobre la historia de 10 de estos barcos, de estos pecios, ¿verdad? Se llama el libro está titulado Patrimonio Cultural Marítimo de El Salvador, Registro de Pecios. Entonces ahí aparece la historia de 10 de estos barcos. También en estos momentos se realiza un documental por la Dirección de Audiovisuales de aquí del Ministerio de Cultura, principalmente sobre la historia de Acajutla, que tiene una historia fascinante, la verdad. Es el puerto histórico que tiene restos arqueológicos muy importantes. Entonces, esas son algunas formas que se ha difundido estos hallazgos. Roberto, en los kilómetros de costa que existen en nuestro país, ¿se puede decir que hay una riqueza arqueológica subacuática? Definitivamente. La arqueología marítima es una ciencia relativamente reciente en el mundo, pero no sé si usted se ha dado cuenta el auge que ha tomado, que han encontrado barcos de la Segunda Guerra. Hace una semana encontraron un barco de la Segunda Guerra Mundial que nadie sabía dónde estaba, ¿verdad? El Hornet. Se han encontrado submarinos. Han habido una gran cantidad de hallazgos. Muchos países han apostado a la investigación científica marítima. Y bueno, en el caso de El Salvador, eso es lo que se está haciendo actualmente, y nos ha sorprendido, ya que El Salvador es el único país en Centroamérica que no tiene acceso al Atlántico y solamente tenemos una costa de 321 kilómetros, pero a pesar de eso ya tenemos 12 sitios arqueológicos marítimos, y estoy seguro que hay muchos más que están esperando ser descubiertos, ¿verdad? Entonces, El Salvador tuvo una cultura marítima muy fuerte en el siglo XIX, en esta época, entre 1850 y 1900. Dependíamos mucho del transporte marítimo todavía, pero en algún momento nuestra sociedad le dio la espalda al mar y esa cultura se ha perdido, excepto en las comunidades costeras, ahí sí, ¿verdad? Pero la verdad que el mar ha sido un factor importantísimo en el desarrollo de las sociedades, de los países centroamericanos, y nosotros no somos la excepción. Entonces, estas investigaciones son muy importantes, muy interesantes, porque nos demuestra la cultura marítima que teníamos.
Roberto, a nivel de legislación, bueno, usted ya nos mencionaba que hay un poco interés por esta cultura, ¿verdad? Sí. Y a nivel de legislación, todos estos sitios y estos tesoros, estos barcos que se encuentran, ¿están amparados por alguna legislación en nuestro país? Sí. El objetivo final de estas investigaciones son proteger estos sitios. Una vez se identifican estos lugares, deben declararse como bien cultural. Hasta la fecha no se ha logrado declarar alguno de estos sitios, desafortunadamente, pero el siguiente paso es declararlos como bien cultural y luego entran convenios internacionales, por ejemplo, la Convención de la UNESCO del 2001 para la protección del patrimonio cultural subacuático, que El Salvador no ha ratificado todavía, ¿verdad? Tampoco hemos avanzado mucho en eso. Sin embargo, las leyes locales, la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural protege estos lugares por ser sitios arqueológicos. Okay. A las personas que están interesadas por este patrimonio subacuático, si se puede mencionar, ¿a dónde deben acercarse para tener mayor información o disfrutar, no sé, tener un mayor acercamiento a estos escenarios? Sí, algunos de estos lugares son sitios turísticos, tienen muchas visitas de buzos deportivos, ¿verdad? Las empresas de buceo llevan a gente a estos lugares, especialmente en los cóbanos, así es que pueden ser visitados específicamente en los cóbanos. También hay alguna bibliografía, se han publicado artículos en la revista Anales que se pueden obtener aquí en el Museo Nacional de Antropología. Está este libro reciente del año pasado sobre los pecios. Así es que hay cierta documentación, sin embargo, para la riqueza que tenemos en patrimonio arqueológico marítimo, en patrimonio cultural marítimo, hay mucho que hacer, ¿verdad? Acabamos de finalizar un proyecto de investigación en Jiquilisco de un barco que llevaba una carga victoriana, inglesa, ¿verdad? Este barco probablemente salió de Liverpool entre 1850 y 1860 y viajó por Sudamérica, y cuando iba pasando frente a las costas de Jiquilisco encalló y se hundió. Y el cargamento está ahí, ¿verdad? El cargamento principalmente era un cargamento industrial, tubos de hierro, cadenas, algunas vajillas, cerámica, cerveza escocesa, ¿verdad? Entonces, la riqueza cultural de nuestras costas es muy grande. Hay mucho por descubrir todavía. Hay mucho por descubrir. No se ha estudiado el Golfo de Fonseca prácticamente. Si en lugares como Jiquilisco tenemos 4 registrados, con muchas limitantes, ¿verdad? Muchas limitantes de personal, limitantes económicas grandes, pero se ha logrado, hasta la fecha hemos logrado esto, ¿verdad? Entonces, sí hay mucho por descubrir. ¿Qué proyectos se tienen a futuro, Roberto, en cuanto a la arqueología marítima? Sí, como le comentaba, acabamos de terminar esta investigación subacuática ahí frente a las costas de Jiquilisco. Logramos elaborar un mapa del pecio que trabajamos, pero los planes a futuro son continuar identificando estos sitios. Queremos darle continuidad a la identificación de más sitios de esta naturaleza, y probablemente el Golfo de Fonseca es un lugar que merece investigarse. Gracias, Roberto Gallardo, por acompañarnos en la entrevista de este programa, y agradecemos toda la información que nos ha proporcionado. Ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias por difundir nuestro patrimonio.